Está en línea Ricardo Los Bigotin, es doctor en historia, escritor y docente. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, José Luis. Contame, hablemos de la significación del triunfo de Macron, que bueno, los ultras franceses no aceptaron de buen grado y armaron tal bardo ayer que terminó con un muerto y heridos, lamentablemente. Sí, lamentablemente, aquí hay que registrar que en la primera vuelta de las elecciones, más del 50% de los votos fueron para distintos candidatos autoritarios y populistas. Ujú. No solo Marie Le Pen, sino Eric Zemmour, Mélenchon, es decir, eh, candidatos antisistema, y acá tenemos una situación que pocas veces se ha dado en la historia, pero que es importante tener en cuenta, que es que Macron ocupa prácticamente la totalidad del espacio del centro político. Ujú. Los otros dos partidos tradicionales de lo que llamamos la Quinta República en Francia, es decir, un sistema semipresidencial, que son los conservadores, los neogolistas, y por el otro lado el Partido Socialista. Esas dos grandes fuerzas se han desplomado en los últimos años, Mm. a tal punto que han recogido poco más de un punto, ¿no? Es decir, el Partido Socialista casi 2%, los conservadores el 4 o 5%, es decir, Macron ocupa prácticamente la totalidad del centro político en términos ideológicos, y entonces tenemos una polarización extrema, es decir, por un lado, un ultranacionalismo de un tinte más populista, no es el típico fascismo de los años 30, obviamente han pasado muchos años Mm. y la política obliga a asumir nuevas formas, y por otro lado, lo que esto se conoce como la Francia insumisa, que es prácticamente un estalinismo. Ujú. Entonces, es lógico que esos partidos antisistema, que cuestionan el sistema democrático, aunque participen en él, bueno, provoquen este tipo de disturbios después de las elecciones. Ahora bien, Macron ganó por el 58%, pero es muy preocupante hacia el futuro cómo va esta tendencia autoritaria en crecimiento en un país que es sumamente importante, porque no se sabe que Francia es uno de los motores de la Unión Europea, también es un país que integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con poder de veto, Ujú. tiene uno de los grandes ejércitos del mundo, uno de los principales arsenales atómicos del mundo, es parte de la OTAN, es decir, está en el centro de las decisiones políticas mundiales, y entonces, ¿qué es lo que ocurra en una elección presidencial? Es clave no solo para Francia y para Europa, sino también para el resto del mundo. Claro, bueno, ahora, en más de un sentido, la invasión rusa, la invasión de Putin a Ucrania, está afectando todos los pilares de la construcción europea de los últimos 40 años, en donde Europa ha vivido una etapa de crecimiento y prosperidad como no había conocido nunca a lo largo de su historia, ¿no? Creo que en ese sentido el tema de Macron se vuelve cada vez más central, porque es decir, un continente que tiene pies de barro en el sentido de que depende de los alimentos, depende tecnológicamente y depende del abastecimiento de energía, tiene mucho para revisar, porque esto se da en medio, digamos, todos estos grupos han orbitado, como los catalanistas en España y demás, en la idea que la destrucción, digamos, de los estados nacionales es consecuencia del compromiso europeo, de la deslocalización, en fin, de todas estas cuestiones que han estado ocurriendo. El desafío que tiene por delante, sobre todo en el tema del elector del interior francés, es muy grande. En París ganó con el 85%, pero bueno, es el único gran centro urbano que me parece que no está tan afectado por estas situaciones que describí someramente. Claro, esto trasciende mucho más que una presidencia, es decir, no es algo que se pueda arreglar en 5 años, No, bueno. probablemente sea toda una política de Estado de 20, 25 años, de poder dar vuelta este sentimiento hacia candidaturas que reflejan bronca, enojo. Ujú. No busquemos algo muy estructurado en cuanto a lo ideológico en los votantes,
Esto en general se da en forma bastante frecuente y en Europa siempre ha habido partidos antisistema. Los Le Pen ya tienen muchos años en la política. Lo cierto es que vamos viendo cómo es que se va cortando la brecha entre los distintos candidatos Le Pen, sea Jean-Marie Le Pen como Claro. Marine Le Pen, con respecto al contendiente. Hace 20 años atrás, en el balotaje del 2002 entre Chirac y Jean-Marie Le Pen, bueno, ahí el margen fue el 90%, es decir, Chirac fue reelecto con el 90% de los votos. Ahora estamos con el 58%, es decir, se va cortando mucho el margen y la composición del voto joven, es decir, es el voto que en el futuro va a ser el voto mayoritario, está siendo hacia candidaturas cada vez más autoritarias. Y el hecho de que es bastante simbólico de que en la Sorbonne, ¿no? Es decir, el centro intelectual académico de Francia, al poco tiempo de la primera vuelta haya habido estudiantes que digan ni Macron ni Le Pen y manifestarse en contra de las elecciones, bueno, eso refleja que hay una pérdida de los valores democráticos y republicanos muy fuerte, que evidentemente hay que tratar de revertir esa situación, porque si la ciudadanía no cree en los valores democráticos, por más que haya candidatos y haya medios de prensa que reivindiquen los valores democráticos y liberales, bueno, realmente se torna muy complicado. Bueno, lo que ocurre es que la democracia o las democracias lo que tienen que empezar a mostrar es eficacia en la capacidad de dar respuesta. Es decir, los enojos son consecuencia de la falta de respuesta, de sociedades en donde lamentablemente los poderes políticos se vuelven endogámicos o autosatisfactivos, ¿no? Bueno. Sí, por supuesto, pero además hay que tener en cuenta la complejidad de los problemas y el simplismo de los populismos. Porque ahora se exige una solución inmediata a todos los problemas con un enorme simplismo por parte de populistas, demagogos, autoritarios, y mostrando regímenes que supuestamente funcionan, como son el de Rusia y la República Popular China, que no hacen más que ocultar sus verdaderos problemas y sus tremendas catástrofes internas, pero eso genera una situación de una inmediatez en la solución que en realidad es sumamente complicado, y la política es algo muy complejo, no puede satisfacer a todos. La decisión política tiene que ver, en este momento cuál es el rumbo a tomar. No se puede solucionar todos los problemas y son parte de la vida. Sí, por supuesto que sí. De cualquier modo, yo creo que estas autocracias que ponen mucho dinero, digamos, porque muchas de esas estructuras, y esto, claro, porque esto no es, ni es gratis ni es inocente, ¿no? Es decir, cuando a veces yo escucho, y lo escucharás vos también, todos lo escuchamos, conversaciones muy sencillas que hacen como una distinción de clases sociales de por qué determinado actor obtiene el voto y gana una elección. Yo, por ejemplo, en el caso argentino siempre digo, miremos los sectores de clase media que están vinculados al estado de bienestar de este tipo de Estado que tenemos nosotros, que en Francia más o menos tiene una lectura bastante parecida, aunque los argentinos tienden a creer que es muy distinto. A ver, hay... Sí, de hecho, Macron ha estado planteando reformas sustanciales, pero más allá de que tenga la mayoría parlamentaria, hay un gran rechazo por parte de la ciudadanía a una serie de reformas, por ejemplo, extender la edad de la jubilación, que es algo que eventualmente todos los países vamos a tener que revisar, porque hoy en día la edad de la jubilación es muy baja, la gente vive más tiempo, llega con mejor niveles de salud a la edad de la jubilación, y bueno, obviamente hay que tener una economía cada vez más productiva y sostener estos sistemas jubilatorios. Bueno, eso Macron lo planteó y fue un enorme escándalo. Es decir, es muy difícil liberalizar Francia, hay un sentimiento estatista muy fuerte, tiene uno de los índices de empleo público más altos, tiene muchas empresas públicas Francia, claro. Es decir, tiene todo un sistema estatista intervencionista de larga data, y que eso se ha convertido en una especie de tabú que no se puede cuestionar,
Más allá de que ha habido algunos candidatos, el propio Macron en su primera elección habló de liberalizar el sistema económico, pero en la práctica se torna bastante complejo. Bueno, en rigor hay dos economías muy importantes en Europa, en donde el dominio del Estado es enorme, que es Francia e Italia, ¿no? En Italia están atrapados, por ejemplo, están adentro de un chaleco de fuerza, no pueden mover nada, no pueden mover ni cosas sencillas de su sistema de contratación. Pero no me quiero apartar de este eje con respecto a lo que pasó ayer, porque en verdad, después que Francis Fukuyama escribió El fin de la historia, lo que ocurrió, como dice una canción, es que comenzó otra historia. Y es esta historia que estamos viviendo ahora, donde en rigor los partidos comunistas o la pléyade comunista cultural europea se fue modificando, se fueron transformando en ecologistas, se fueron transformando en antinucleares, etcétera, etcétera, y han terminado poniendo a estos países en una situación muy complicada. El peso cultural del pensamiento de origen comunista es muy fuerte en Europa todavía. Sí, y eso tiene que ver también con una enorme fantasía, porque hace 30, 40 años atrás los partidos comunistas no proponían nada de ni defensa del medio ambiente, ni defensa de las minorías sexuales, ni la destrucción de la energía nuclear, no proponían nada de eso, al contrario, y uno ve lo que hacían los países del socialismo real detrás de la cortina de hierro, y era precisamente lo contrario a lo que hoy sostienen. Pero lo cierto es que la extrema izquierda, todo lo que podemos generalizar como marxismo, porque en realidad ya marxismo clásico ha desaparecido, ha perdido su norte, porque todo esto que venía proponiendo y que había una ley inexorable de la humanidad que llevaba el socialismo, bueno, todo eso ha quedado arrumbado. Lo cierto es que se han vuelto antisistema, anticapitalismo, antidesarrollo, pero sin que nos quede claro hacia dónde ir. Es decir, son situaciones muy, muy puntuales, muy arbitrarias las que plantean, pero realmente no tiene nada que ver con el viejo marxismo clásico que vivió hasta los años 1970 más o menos, y entonces se toman de este tipo de reivindicaciones puntuales, pero que no constituyen un programa político, no son una visión hacia el futuro, es una visión absolutamente nostálgica y bucólica de la vida, que tiene mucho que ver precisamente con lo que plantean los nacionalismos. Sí, sí, claro. Me quedé pensando en lo que decías de esa elección en donde, bueno, Jean-Marie Le Pen obtuvo apenas el 10% de los votos. Lo que pasa que eso fue parte de una historia, es decir, con un poco, si me permitís, y agreguémosle a la gente que Jean-Marie Le Pen es un hombre que se hizo un lugar en la política a partir de la independencia de Argelia y de lo que se citó como la traición de Gaulle a los Pieds Noirs, ¿no? Bueno, la hija la verdad que representa como otra historia. Ahí hay una ruptura que los jóvenes probablemente no tengan ni idea de cómo es el tema. Claro, originalmente el Frente Nacional se nutría de votos desde el sur de Francia, a donde fueron a vivir muchos franceses que hasta ese entonces, hasta el año 62, residían en Argelia, se llaman los Pieds Noirs, que era un voto ultranacionalista de rechazo precisamente a la figura de Gaulle. Por eso hay una distinción bastante clara entre lo que son los conservadores neogolistas, que son pilares de la Quinta República, y por otro lado el Frente Nacional, que representaba originalmente a ese sector de la población. Lo que hizo Marine Le Pen fue ampliar claramente el voto. De hecho, hoy en día hay un núcleo muy fuerte del voto a Marine Le Pen en el norte de Francia, en las zonas más industriales, y ahí vemos, por ejemplo, que el voto del obrero industrial está yendo más hacia Marine Le Pen que hacia la izquierda. Es decir, tiene que ver con esa reivindicación de un pasado, de una nostalgia, y una situación de un enorme rechazo a la inmigración hacia lo que es la Unión Europea, la OTAN, las estructuras supranacionales, que si Francia no formara parte de esas estructuras, estaría muy solitaria del mundo.
Sí, claro. Bueno, además, a ver, en el escenario global de las potencias europeas dominantes del siglo XVII en adelante, hay dos grandes derrotados. Uno objetivo muy visible es Alemania, el segundo es Francia. Claramente, claramente, pero eso no significa que no tengamos en cuenta el peso específico de No, sí, Francia, por porque supuesto. además tiene regiones de ultramar, tiene un Sí, sí. ejército desplegado en varias partes del mundo. África es uno de esos continentes en donde tiene una fuerte presencia militar. Ujú. Es decir, eso es un actor de primer nivel, no es Rusia, no es Estados Unidos, obviamente, pero por ejemplo tiene un poder atómico muy similar al de la Claro, República Popular China. claro. Sí, 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 sí. No, 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 es cierto, es un país. A ver, por eso estamos hablando de esto, ¿no? Es un país para tomarlo muy en serio. Bueno, gracias por ayudarnos a entender mejor todas estas cuestiones, Ricardo. Que tengas un gran día, ¿eh? Muy amable. Buena semana, José Luis, muchas Gracias, gracias. Ricardo López Gotting, doctor en historia. Continuamos en un instante.